Por favor, vayan conmigo ahí a Hebreos. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. El día de hoy, si el Señor quiere, estaremos finalizando nuestro estudio al capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Una sección donde el autor, quien es experto en el tema, nos enseña de manera hábil y profunda respecto al impresionante oficio de nuestro Cristo como sacerdote. De manera general, quizá algunos de ustedes lo recuerden, el autor nos ha dejado ver la superioridad y la perfección del sacerdocio de Jesucristo en contraste con el muy inferior e imperfecto sacerdocio arónico. Y esto lo ha hecho nuestro autor con el objetivo de subrayar nuestra necesidad de confesar y reconocer a Jesucristo como el sacerdote que necesitamos todos para la salvación. Un sacerdote que, según lo que hemos estudiado a lo largo de este capítulo 7, en los versos del 1 al 22, es de un orden diferente, superior a cualquier otro, porque su sacerdocio, lo hemos visto, es permanente, ya que tiene una vida indestructible. Y además porque reúne las credenciales suficientes para acercarnos a Dios. Es el único sacerdote que nos acerca a Dios. Y además también lo hemos visto porque es el único sacerdote que garantiza nuestra salvación. Esto nos ha ayudado a responder parcialmente a la pregunta: ¿por qué necesitamos el sacerdocio de Jesús? Una vez más, versos del 1 al 3, porque Él es extraordinario, es decir, Él es de un orden diferente. Versos del 4 al 10, porque Él es superior. Versos del 11 al 19, porque solo Él nos acerca a Dios. Y versos del 20 al 22, porque Él es el aval, ¿lo recuerdan la semana pasada? Él es el garantizador de nuestra salvación. Y el día de hoy terminaremos esta bellísima sección observando la última y quinta razón del por qué necesitamos a Jesús como nuestro sacerdote. Versos del 23 al 28, porque Él es el sacerdote que nos salva completamente. Nuevamente, Él es el sacerdote que nos salva completamente. Y esto lo observaremos de manera muy simple y clara con dos aspectos de la persona de Cristo. La perpetuidad de Jesucristo, punto número 1, versos del 23 al 25, la perpetuidad de Jesucristo. Y segundo punto, las perfecciones de Jesucristo, versos del 26 al 28. Perpetuidad de Jesucristo y perfecciones de Jesucristo. Pero antes de comenzar, leamos la palabra de Dios juntos. Por favor, ahí síganme con su vista y comencemos la lectura desde el verso 20. Hebreos 7, comenzando ahí en el verso 20. Dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la salud que nos concedes, por la vida que nos regalas y también por la oportunidad que nos das de venir a este lugar para reunirnos como iglesia. Gracias, Señor, porque también nos capacitas para adorarte
Y ahora, Señor, permítenos continuar haciéndolo mientras humildemente venimos a tu palabra y la estudiamos y meditamos en ella. Todo esto oramos para la gloria de Jesucristo. Amén. Antes de comenzar con el primer punto del bosquejo, creí adecuado hacer un repaso junto a ustedes respecto al día de la expiación y a la actividad que todo sumo sacerdote hacía durante el día de la expiación, para así recordarnos que todo esto, este sistema levítico sacrificial, fue diseñado por Dios para ser una sombra y figura, lo hemos estudiado, una sombra y figura de la sustancia, es decir, de Jesucristo mismo, quien es el Cordero de Dios perfecto y el sacerdote adecuado que tú y yo necesitamos para la salvación. En el libro de Éxodo y Levítico, tenemos que Dios mismo estableció en su ley la forma en que Él, siendo un Dios santo, podría habitar entre su pueblo. Y además también estableció ahí en su ley la forma en que su pueblo imperfecto y pecador podía disfrutar de una relación con Él. Y esto lo vemos ahí en el libro de Levítico de manera muy particular. Dios lo estableció mediante el reconocimiento entre el pueblo y la práctica de muchos sacrificios. El tabernáculo, ustedes lo saben, estaba compuesto de 3 partes, ¿no es cierto? El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el patio ahí todo mundo podía entrar, ¿verdad? Pero al lugar santo solamente los sacerdotes podían accesar. Y de manera muy particular al lugar santísimo, únicamente los sumos sacerdotes y una sola vez al año, precisamente en el día de la expiación, podían entrar ahí y hacerlo por un momento, no quedarse ahí para siempre. El tabernáculo tenía, como ustedes saben, una sola puerta. Y por esa puerta era el único acceso por el cual todo el pueblo de Israel podía entrar para poder disfrutar de una relación con este Dios santo. Todo esto apuntando de cierta manera a Jesucristo, quien dijo ahí en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y ya dentro del patio se encontraba en primer lugar el altar de bronce, donde los sacerdotes ofrecían diariamente sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo, lo cual nuevamente también anticipaba a nuestro Cristo, quien en Juan 1:29 se nos dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después del altar de bronce se encontraba la fuente de bronce. La fuente de bronce ahí llena de agua, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Esa fuente de bronce donde los sacerdotes necesitaban lavarse, hermanos, y hacerlo completamente para entonces poder entrar al lugar santo, porque si no lo hacían de esa manera, morirían. Ese altar de bronce, fuente de bronce, ahí los sacerdotes se limpiaban de todas esas impurezas. Y esta fuente de bronce apuntaba también, prefiguraba a nuestro Cristo, que nunca pecó, Hebreos 4:15, pero que también es nuestra fuente de limpieza. Hebreos 10:22, Él se convirtió en esta fuente de bronce, porque Él es quien lava nuestros pecados con agua pura. Inmediatamente después de esta fuente de bronce se encontraba la tienda, ¿verdad? Esta tienda donde estaba ahí el lugar santo y el lugar santísimo, lo sabemos, dividido por un velo, ¿verdad? La tienda dividido por un velo, lugar santo y lugar santísimo. Pasando ahí a la tienda, inmediatamente lo que se encontraba a mano derecha estaba la mesa con los panes, ¿verdad? De mano izquierda el candelebro. Y este objeto, esta mesa con los panes, nuevamente también anticipando a nuestro Cristo, que en Juan 6:35 tenemos registradas sus palabras cuando Él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y del lado izquierdo el candelabro ese que iluminaba ahí ese lugar, que también apuntaba a Cristo. Juan 8:18 registra las palabras de Jesucristo, yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bellísimo. Y ahora, enfrente de estos dos objetos, la mesa con los panes y el candelabro, incluso antes de llegar ahí al velo que separaba estos dos lugares, ahí se encontraba el altar del incienso, que representaba las intercesiones a favor del pueblo, anticipando también a Jesucristo, que 10:25 es Él quien vive siempre para interceder por todos nosotros. ¿Está observando todo esto que se anticipa ahí en todo este sistema sacrificial a nuestro Cristo? Todo esto sombra o figura. Y luego el velo, ¿verdad? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, nuevamente prefigurando a Cristo. Hebreos 10:20 nos dice que el velo es su cuerpo, por el cual tenemos acceso directo y permanente a Dios. Es por eso que cuando Cristo murió en la cruz, el velo ¿qué? Se rasgó, ¿verdad? Y ahora Él es el velo, su cuerpo es el velo por el cual tenemos un libre acceso, no una vez al año, sino todos los días del año, en cualquier momento y en cualquier lugar, no necesariamente en una ubicación geográfica como era necesario ahí en el tabernáculo o en el templo, sino en cualquier momento y en cualquier lugar, gracias a la sustancia, a nuestro Cristo. Ya dentro del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Y sobre esta arca del pacto, no sé si lo recuerden ahí, como base, el propiciatorio. Y ahí unos ángeles volteándose a ver sus rostros y sus alas hacia uno hacia el otro. Ahí, de cierta manera, guardando la presencia de Dios. Ahí, en ese lugar, en el lugar santísimo, donde se encontraba esta arca del pacto y sobre ella el propiciatorio, los sacerdotes también una vez al año, hermanos, en el día de la expiación nuevamente, con la sangre de los animales que ofrecían en sacrificio, iban y salpicaban ahí ese lugar, el propiciatorio, para entonces cubrir los pecados suyos y los pecados del pueblo. Todo esto nuevamente apuntando a Cristo, quien Romanos 3:25 nos dice fue constituido por Dios como nuestro propiciatorio, como ese que con su sangre propició, es decir, soportó, cargó toda la ira de Dios a favor de nosotros, para que por su sangre, Romanos 3:25, todos y cada uno de nosotros fuéramos justificados. Y ahora, en cuanto al oficio de los sumos sacerdotes el día de la expiación, anualmente, nuevamente en el día de la expiación, ofrecían ahí sacrificios por sus pecados y después por los sacrificios por los pecados del pueblo. Ustedes lo saben y lo recuerdan, lo hemos leído quizá en alguna vez, alguna ocasión. Los animalitos eran degollados, ¿verdad? En un, digamos que cesto se ponía ahí la sangre de los animalitos, después eran quemados ahí en el altar. Pero guardaba su sangre el sumo sacerdote para santificar, purificar todo el tabernáculo. Pero muy importante, para entrar una vez al año en el día de la expiación, con esa sangre y con el incensario, y entonces el sumo sacerdote, en su oficio, de conformidad con la tarea que Dios le había dado, interceder por el pueblo y con su sangre rociarla ahí en el propiciatorio para el perdón de pecados. Todo esto, una sombra, una figura, algo que funcionó en un momento de la historia, pero que era incompleto, diseñado por Dios para ser la sombra de la sustancia de nuestro Cristo. Jesús es el sacerdote que necesitamos para la salvación, porque 1 Corintios 1:30, Él no solamente es nuestra justificación ni nuestra redención, sino Él es nuestra santificación. Él es el que se ofreció una sola vez como sacrificio por los pecados y los quitó para siempre. Y se sentó a la diestra de Dios el Padre, Hebreos 10:12. Y es Él, hermanos, este Cordero de Dios que leíamos en la lectura hace unos momentos de Isaías 53, es este Cordero de Dios que en el último versículo ahí se nos menciona que Él oraba por transgresores. Este Cristo, este Cordero, es también
Hebreos 7:25, intercede para siempre por los suyos. Por medio de Jesús y solo de Jesús, por medio de su sangre y gracias a su oficio sumo sacerdotal, tenemos un libre acceso permanente, libre, en cualquier momento, en cualquier lugar. Quizá para nosotros que no somos judíos, no cobra tanto sentido el que podamos tener un libre acceso, pero que un judío piense en esto, en ese contexto que venía del judaísmo, tener un libre acceso a Dios, cuando únicamente podía hacerlo un sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Es increíble. Pero eso lo podemos disfrutar tú y yo en cada momento de nuestra vida, en cada lugar y en cada situación que nos encontramos, gracias a nuestro sumo sacerdote. Y acercarnos no al lugar santísimo construido por hombres, sino al mismísimo trono de Dios, donde el Padre está sentado en su trono y Jesús está ahí a su derecha, donde podemos recibir de su gracia en todo momento y para cada circunstancia. Impresionante bendición que disfrutamos todos nosotros. Y con eso en mente, ahora sí entramos al primer punto de 2 de nuestro bosquejo, que nos va a ayudar a observar una razón adicional del por qué necesitamos a Jesús como sacerdote. Porque Jesús es el sacerdote que nos salva. Y nos salva completamente. Primer punto del bosquejo es la perpetuidad de Jesucristo. Y usé este vocablo simplemente para que conectara con el otro, ¿verdad? Las perfecciones, perpetuidad y perfecciones. Pero lo que quiero decir es la eternidad de Jesucristo. La eternidad de Jesucristo. Vea su Biblia ahí, verso 23. Dice ahí, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. La mortalidad de los sacerdotes según el orden de Aarón es algo que ya se nos había anticipado en la carta. Observe ahí el verso 8, cuando dice que hombres mortales recibían los diezmos, ¿verdad? Los sacerdotes fueron muchos, nos dice este verso, porque las muertes, lo sabemos, la muerte les impedía su continuidad. De hecho, si recordamos también su duración, pues era breve, ¿verdad? De unos 30 años, más o menos, 25 años. Incluso también era hasta cierto punto impedida si ellos no se lavaban y entraban ahí impuros, pues Dios les mataba. Pero eran muchos porque pues eran mortales, ¿verdad? Imperfectos. Por ejemplo, vaya ahí conmigo a Números 28. Números 20, versículo 28, y observemos ahí la muerte registrada de Aarón y la entrega del oficio sacerdotal de Aarón a su hijo. Números 20, 28. Dice ahí, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Ahí tenemos esta sustitución, ¿verdad? Debido a la muerte, esta transferencia del sacerdocio de Aarón a su hijo. Más tarde ahí en Josué 24:33 observamos la muerte de Eleazar y la entrega del sacerdocio a su hijo. Ahora, una realidad nuevamente, estos sumos sacerdotes tenían una adoración breve. No eran destinados para estar para siempre, obviamente porque pues eran mortales, ¿verdad? Y llegaron a ser muchos, es lo que nos dice ahí el autor de Hebreos en el verso 23. Observe nuevamente, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Josefo, uno de los historiadores judíos más confiables del primer siglo, afirmó que hubo en total 83 sumos sacerdotes en toda la historia. Ahora, esto no es errante, ¿verdad? Solo es un dato para que lo tomemos en cuenta. Pero es un buen dato porque Josefo es uno de los historiadores nuevamente más confiables en esa época. 83 sumos sacerdotes en toda la historia, comenzando desde Aarón y hasta que el templo ahí en el año 70 fue destruido. La sucesión de los sumos sacerdotes pasaba una y otra vez, porque debido a su muerte no podían continuar con su oficio.
Y además, como lo dijimos la semana pasada, estos sacerdotes eran impotentes de salvar a nadie, porque no hacían perfectos a nadie, pues ellos mismos eran imperfectos. No tenían el poder para hacer perfectos a ninguna persona. No tenían la capacidad, el poder para salvar a nadie, porque ni siquiera ellos podían salvarse, ¿verdad? Lo dijimos. No podían salvar sus vidas de la muerte física, ni mucho menos de la muerte espiritual. Pero Cristo, el indestructible, Hebreos 7:16, regrese ya a Hebreos. Cristo, el indestructible, Hebreos 7:16, es el sacerdote, Hebreos 7:17, según el orden de Melquisedec, que Hebreos 7:18 tiene el poder para acercar a los hombres a Dios. Y hermanos, tiene el poder para acercarnos de manera completa, plena y definitiva. Para poder cada uno de nosotros disfrutar de una relación total con nuestro Dios Santo. Pero también nuestro Cristo, sumo sacerdote adecuado para nosotros, Hebreos 7:22, es el aval, el garantizador de nuestra salvación. Pero vea el contraste que hace el autor ahora en el verso 24. Mas primero está hablando de los otros sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes levíticos, esos que llegaron a ser muchos y que debido a la muerte no podían continuar. Verso 24, mas es decir, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hay un contraste, digámoslo así, abismal, ¿verdad? Hay un gran contraste que hace el autor entre los sacerdotes del orden de Aarón y el sacerdote Jesucristo. Y es que los sacerdotes nuevamente eran hombres mortales, como cualquier otro ser humano. Hombres mortales, pero Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios. Permanece para siempre sin interrupción alguna ni sucesión alguna. Su sacerdocio no cambia. Piense por un momento a lo que se enfrentaban los judíos ahí en el antiguo pacto. Por un lado, sacrificios y sacerdotes que no los hacían perfectos, nada más cubrían sus pecados. Tenían que estar ahí ofreciendo el sacerdote sacrificios constantemente y una vez al año ahí entrar al lugar santísimo, estar ahí cubriendo sus pecados. Sacrificios y sacerdotes nuevamente que no funcionaban de manera completa y definitiva, que apuntaban a algo más, que día tras día, incluso año tras año tenían que hacerse. Eso era parte del sistema judío, ¿verdad? El sistema sacrificial judío, a lo que enfrentaban este pueblo de Israel. Pero por otro lado, tenían que aceptar la sucesión de los sacerdotes. Piensa por un momento también en eso. Habían pasado ya años compartiendo con un sumo sacerdote a quien ellos lo conocían a él y él los conocía a ellos. Ese sumo sacerdote que disfrutaban quizá por años, quizá décadas, pues conocía sus puntos más débiles, conocían sus pecados, sus debilidades. Habían generado una confianza pues especial, ¿verdad? Porque el sumo sacerdote ofrecía pecados a favor del pueblo. Pero luego tener que sufrir que ese sacerdote muriera y viniera otro nuevo y nuevamente generar esa confianza ahí con ese sumo sacerdote que venía y volverle a contar las debilidades, los pecados. Por todos lados un sistema imperfecto, porque era una sombra de lo perfecto, de Cristo. Por eso el autor, a lo largo de todo el capítulo 7, hace muchos contrastes entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo, para que los cristianos judíos en esta iglesia local, ahí en el primer siglo, reaccionaran y ya dejaran de estar pensando en volver al judaísmo. Jesús, hermanos, es el sacerdote que ellos necesitaban para su salvación y el que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Porque es el único mediador, el único árbitro, el único intermediario con dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, que posee una vida indestructible en virtud de su resurrección, pero también a la luz de su divinidad.
Jesús es el Dios hombre, el sacerdote que necesitamos, porque aun y cuando Él murió, verdaderamente seguía viviendo y ejerciendo su oficio sacerdotal. Aunque Él murió, efectivamente, Él seguía viviendo y ejerciendo su oficio sacerdotal en atención a sus dos naturalezas. Y esto a veces nos rompe la cabeza. ¿Cómo pasa eso? ¿Dos naturalezas en una sola persona? ¿Dos naturalezas perfectamente unidas, sin mezcla y sin separación? Pero ese es el Dios que tenemos. Ese es nuestro Cristo. El puritano John Owen dice lo siguiente y nos ayuda también a pensar en esto. Y cito: aunque Cristo murió, la muerte no le impidió permanecer en su oficio como sacerdote, como sí sucedió en el caso de los sacerdotes arónicos. Cristo murió como sacerdote porque también debía ser el sacrificio, pero Él continuó no solo con su oficio, sino también con la ejecución del sacrificio en su muerte. A través de la indisolubilidad de su persona, su alma y su cuerpo todavía subsistían en la persona del Hijo de Dios. Fin de la cita. La resurrección de Jesucristo, hermanos, no es la base de su vida indestructible o de su sacerdocio permanente, más bien su vida indestructible y su sacerdocio permanente son las bases de su resurrección. El autor lo ha dicho en Hebreos 7, del 16 al 17, que Jesús fue constituido como sacerdote porque es poseedor de una vida indestructible. Lo cual se observa ahí cuando Jehová le jura desde la eternidad pasada al Hijo, Dios el Padre al Dios el Hijo le jura: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dando por sentada la eternidad del Hijo. Este misterio nunca lo podremos asimilar por completo, aunque está acá en la Biblia, pero este misterio, comprenderlo por completo, a veces nos rompe la cabeza. Pero gracias a Dios, hermanos, porque estas características, cualidades, perfecciones de nuestro Cristo nos recuerdan nuestra pequeñez, nos recuerda su majestad. Tratar de asimilar y pensar por completo en nuestra mente finita a un Dios infinito es imposible. Pero ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y es de mucho ánimo para nosotros recordar que tenemos a este sacerdote, potente, pero también paciente. Este sacerdote Jesucristo, quien nos conoce de manera individual, quien nos entiende porque Él también fue plenamente hombre, y quien también nos atiende en nuestras necesidades. Y de manera muy particular, nos dice el autor de Hebreos, tiene un sacerdocio que permanece, que no se transfiere, que no se interrumpe por nada ni por nadie. Pero ahora baje su vista ahí al verso 25. Observe ahí: por lo cual, es decir, como resultado de todo lo anterior, debido a que Jesús tiene un sacerdocio que no cambia, que no se transfiere, que no se interrumpe. Verso 25, por lo cual, a la luz de esta gran verdad, nos dice el autor de Hebreos, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Esa es la razón que nos ofrece el autor de Hebreos. Debido a la perpetuidad de Jesucristo. Es decir, a que Jesús es eterno y tiene una vida indestructible, y por lo tanto su sacerdocio también es perpetuo o eterno. Por esa razón, nos está diciendo el autor de Hebreos, es que Jesús es poderoso, capaz y potente, todo suficiente para salvar a cualquier hombre. Cristo, hermanos, nos salva de la esclavitud al pecado. Cristo nos salva de la paga del pecado. Cristo nos salva de su propio juicio venidero. Cristo nos salva de su propia ira
y del infierno que Él preparó para todos aquellos que no le confiesan como Señor y Salvador. Cristo nos salva perpetuamente. Y esto es así debido a que su oficio como sacerdote, como mediador, como representante, árbitro, a favor de los hombres ante Dios, jamás se interrumpe, jamás termina. Podemos descansar, hermanos, que nuestra salvación es segura. Podemos descansar y gozarnos que nuestra salvación es segura. No depende, escuchen bien, no depende de ninguna obra humana. No depende de ni un solo mérito humano, ni tampoco se mantiene gracias a ni una sola gota de mérito humano. Pensar que nuestra salvación la ganamos o la perdemos en base a las obras, en base a nuestras propias obras, es entrar en un camino muy peligroso. Porque al final eso es lo que afirman todas las religiones falsas. Por ejemplo, por citar dos casos, uno de acuerdo al contexto que estamos viendo aquí en la carta y a nuestro contexto acá en México, en el estado de Nuevo León, aquí en Monterrey. Primero, en el contexto judío, los judaizantes ahí en el primer siglo afirmaban, sí, está bien, cree en Jesús, pero necesitas circuncidarte. Sí, está bien, cree en Jesús, pero necesitas guardar el día de reposo, si no, no eres salvo. Está bien, cree en Jesús, pero tienes que atender las fiestas, si no, no eres salvo. O en nuestros días, un brazo de esta corriente judaizante, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? El catolicismo romano. Sí, cree en un supuesto Cristo, pero además para ser salvo el bebé tiene que ser bautizado. Sí, cree en este Cristo, pero además tienes que hacer la primera comunión. O debes rezar el rosario, debes de hacer obras, debes de acumular méritos, debes de hacer actos de penitencia. Sí, creer en Jesús, pero además todo esto. Porque si no lo haces, no ganarás el cielo. Pero Pablo nos dice algo muy especial. Gálatas 3, del 1 al 5. Les dice a los hermanos allá en Galacia y nos dice a nosotros, nos recuerda, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas sin razón, ¿quién nos fascinó? Es decir, ¿quién los hechizó? Es la palabra. ¿Quién los cautivó con encanto? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cristo fue crucificado frente a ustedes. Ustedes conocen este entendimiento, saben que solamente por medio de la fe en Él son salvos. ¿Por qué están escuchando el contexto en esta carta a estos que están viniendo y te están tratando de seducir a que tienes que hacer ciertas cosas, cumplir ciertos actos religiosos para llegar a la salvación? Pablo les dice y nos dice a nosotros, no hay otro evangelio. El único evangelio verdadero es el evangelio que afirma la salvación de pecadores por gracia solamente, por medio de la fe exclusivamente en la persona de Jesucristo únicamente. Porque vea cómo continúa ahí, Gálatas 3, del 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, no somos salvos por obras, ni tampoco mantenemos nuestra salvación por las obras. Pero una vez salvos, fuimos hechos nuevas criaturas por Dios con el propósito de practicar buenas obras. Esas buenas obras que Él diseñó con anticipación para que nosotros anduviésemos en ellas. Y esto es una gran diferencia. Vaya ahí a Efesios ahora, capítulo 2, versos del 8 al 10. Pablo nuevamente dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero, verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús con el propósito de practicar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación de nuestras almas es un regalo de Dios y depende única y exclusivamente de Dios. Es un don de Dios. Él nos regala de su gracia, Él nos regala su fe para poder recibir el regalo de su salvación. Y una vez salvos, debemos recordar que somos hechura suya para andar en esas buenas obras que Él diseñó para que anduviésemos en ellas. Debemos recordar, afirmar, descansar, incluso gozarnos en que nuestra salvación no está cimentada en nosotros. Gracias a Dios. Nuestra salvación no está cimentada en nosotros. Está cimentada exclusivamente en el carácter de Dios, en su amor indestructible. El autor de Hebreos nos está diciendo ahí, vuelva ahí a Hebreos, en Hebreos 7, del 24 al 25, que debido a que Jesús es perpetuo y a que su oficio como sacerdote es perpetuo, como resultado de eso, nuestra salvación también es perpetua, eterna. Y aquí en Hebreos 7:25 no aparece ninguna obra nuestra, hermanos. Porque aun y cuando ahí se señala en el verso 25, puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, aún ese acto de acercamiento a Dios no es natural en los hombres en su estado natural. Es un acto originado por Dios. Jesús lo enseñó de manera muy clara ahí en Juan. Vaya ahí por un momento. Juan capítulo 6, verso 37. Dice nuestro Señor Jesucristo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo el que, dice Jesús, todo el que me da, todos esos regalos que Dios me da, esas personas que vienen a mí y que son un regalo de Dios para mí, dice Jesucristo, vendrán a mí. Todos los que el Padre me dé van a venir, y al que a mí viene no le echo fuera. Pero la pregunta es, ¿cómo es que una persona va a ser entregado por Dios como regalo, Dios el Padre, a su Hijo? Vea cómo se añade ahí las palabras de Jesús en el verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y esta palabra, este vocablo trajere, es como si dijera, si no le arrastrare. Ninguno, dice Jesús, puede venir a mí si el Padre no le trajera con fuerza. Y una vez venido, dice Jesús, yo le resucitaré en el día postrero. Y así como la voluntad del Padre al Hijo fue cumplida al Jesucristo ir a la cruz y morir a favor de pecadores, la misma voluntad de Dios dada al Hijo de que cuando viene alguien a Él no lo pierda, también se cumplirá. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Observa el verso 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere como regalo, yo, dice Jesús, no
pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hebreos, vuelva ahí a Hebreos 7:25, es una razón más de la seguridad de nuestra salvación. Una salvación que es eterna, nuevamente porque nuestro Cristo es eterno y porque su sacerdocio también es eterno. Pero el autor no ha terminado. Vea cómo finaliza ahí el verso 25. Bellísimo. Viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, Jesús no solo nos salva de manera completa, perfecta y definitiva, sino que también intercede por nosotros sin cesar, continuamente. Esta salvación también es segura porque Jesucristo, hermanos, nunca ha dejado de interceder por nosotros. Nunca ha dejado de orar a favor de nosotros. Oró por nosotros antes de ir a la cruz y sigue orando continuamente hoy y lo seguirá haciendo hasta el final cuando Él nos lleve a la gloria. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Oró por nosotros en el pasado. Juan 17:20 dice Jesús ahí: no ruego solamente por esto, los que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí. Y sigue orando en el presente, hermanos, y seguirá orando por todos los suyos para siempre, porque nuevamente Él vive y ora por nosotros siempre. Un autor de apellido Bruce, en relación a esto, lo dijo muy bien, y cito: su autosacrificio, está hablando de Jesús, su autosacrificio completado una vez es infinitamente aceptable y eficaz. Su contacto con el Padre es inmediato e ininterrumpido. Su ministerio sacerdotal a favor de su pueblo nunca termina. Y por lo tanto, la salvación que les asegura es absoluta. Bien dicho es lo que nos ha estado diciendo el autor de Hebreos. Por un lado, el sacrificio de nuestro Cristo en la cruz es presentado continuamente al Padre en los cielos, como esa obra redentora completa que extingue nuestros pecados para siempre. Pero por otro lado, este ministerio de intercesión continua de Cristo ahí en la presencia de Dios el Padre asegura, afirma nuestra futura y completa redención. Es por eso que Pablo habla en términos pasados cuando dice Romanos 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, pasado, a estos también llamó, pasado, y a los que llamó, a estos también justificó, pasado, y a los que justificó, a estos también glorificó, pasado. En la mente de Pablo su glorificación está hecha, aun y cuando la realidad sucederá en el futuro. Impresionante. Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos porque solo Él propició toda la ira de Dios. Hebreos 2:17. Y además porque Él se compadece por nuestras debilidades y nos facilita de su gracia la suficiente para vivir piadosamente y agradarle en todo momento. Todo esto el primer punto. Segundo punto, perfecciones de Jesucristo, y este es más breve, no se preocupen. Verso 26, note ahí, porque tal sumo sacerdote, observe ahí, tal sumo sacerdote, ¿qué dice? Nos convenía. En otras palabras, tal sumo sacerdote, Jesucristo, era y continúa siendo el sumo sacerdote exactamente adecuado para nosotros y para nuestras necesidades. Nuestro Dios, hermanos, lo sabemos. Nuestro Dios no se equivoca, ¿verdad? ¿O sí? No se equivoca. Así como Él le hizo una ayuda idónea, adecuada para Adán y le dio a Eva, Génesis 2:18, de la misma manera Él constituyó a Jesús, su eterno Hijo, como el sacerdote adecuado,
exacto que tú y yo necesitamos para nuestra salvación. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de este sacerdote adecuado para nosotros y que siempre necesitó todo hombre? ¿Cuáles son las características que debiera reunir? Son las que se observan en Jesús. Observa ahí el verso 26, cómo continúa. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dios subraya estas características, hermanos, de nuestro Cristo para hacernos notar que ningún sacerdote en toda la historia fue el adecuado para nosotros. Sí, nuevamente Dios constituyó todo este sistema sacrificial para prefigurar, para que fue una sombra y anticipar a nuestro Cristo, pero ningún sacerdote en toda la historia fue el adecuado. Pero Jesucristo sí lo fue, lo es y lo seguirá siendo. Porque Él, cuando se humanó, Hebreos 4:15, fue tentado en absolutamente todo, pero lo sabemos, no pecó. Él, en su encarnación, Hebreos 5:8 y 9, aprendió el significado completo del costo de la obediencia por lo que padeció, porque realmente fue tentado en todo y soportó toda esa tentación y aprendió el significado de la obediencia por lo que padeció. Hebreos 5 del 8 al 9. Y como resultado de esto, hermanos, Dios lo calificó, no lo descalificó. Dios calificó a su Hijo como el sacerdote adecuado para nosotros. Al exaltarle hasta lo sumo y así calificarle como ese sacerdote que necesitamos. Observe ahí el verso 26, las cualidades. Dice que Él es santo. Es decir, Él es absolutamente puro ante los ojos de Dios. La idea es que Cristo está completamente libre de pecado. No podemos entender la magnitud de todo esto porque nosotros pecamos continuamente. No hay un solo momento en que no pecamos. Pero nuestro Cristo está completamente libre de pecado, fue completamente libre de pecado aún en su encarnación. No pecó jamás. Imagínate estar al lado de una persona que nunca pecó, que tiene una mente perfecta. Por eso Jesucristo nos representa delante de Dios de una manera especial y en la forma adecuada que tú y yo necesitamos, para que podamos entonces ser recibidos por Dios y reconciliados con Dios, solo por medio de Jesucristo. Pero también se nos dice, note ahí, que Él es inocente. Es decir, que Él no tiene malicia, no hace mal. Y por lo tanto está libre de toda culpa ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los hombres. Nuestro Cristo fue a la cruz, justamente o injustamente. Injustamente, de manera ilegal, fue a la cruz. Ningún hombre puede afirmar con verdad que Cristo le hizo mal. Todo lo contrario. Marcos 10:45 nos dice que Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero Él también, verso 26, es sin mancha, es decir, no está marcado por el pecado. No hay ningún cargo negativo que le pueda ser atribuido. Ninguna acusación puede tener justificación en contra de Él, porque Él es un ser sin mancha, un ser incontaminado. No sé si lo notó, pero estas tres características de nuestro Cristo, santo, inocente y sin mancha, nos hablan de su irreprochabilidad. Algo a lo que somos llamados todos aquellos que desean entrar al ministerio, ser irreprochables. Pero también por implicación todos los cristianos somos llamados a esa irreprochabilidad. Pero hay algo más, verso 26, apartado de los pecadores. Y con esto no significa que estaba lejos de los pecadores, ¿verdad? Lo sabemos, Él comía con ellos, ¿verdad? Los fariseos le acusaban de comer con ellos. Jesucristo les enseñaba ahí la palabra, les evangelizaba. La idea es, con esta frase apartado de los pecadores, es que Cristo jamás participa, jamás participó, ni jamás participará en el pecado de los hombres. Aunque nos entiende, porque sufrió como nosotros toda tentación, pero a la misma vez no
participa de nuestro pecado, no aprueba nuestro pecado, nos entiende cuando somos tentados y caemos y venimos en arrepentimiento a Él, nos entiende y nos atiende, pero no aprueba nuestro pecado. Él es apartado de los pecadores. Pero Jesús, hermanos, no es un sumo sacerdote lejano, es uno cercano. Es uno que está divinamente calificado como nuestro sacerdote adecuado para la salvación, porque Él es puro, libre de culpa, sin mancha, separado del camino de pecadores y como resultado, verso 26, observe ahí en la parte final, hecho más sublime que los cielos. Jesús fue exaltado por su Padre en su resurrección, de tal forma que fue hecho más glorioso, más elevado, fue hecho más sublime que los mismos cielos que a veces los vemos y imponentes, ¿verdad? Porque Dios le regresó la gloria que siempre tuvo el Hijo. Dios el Padre le regresó a Dios el Hijo la misma gloria que siempre tuvo desde la eternidad pasada. Y además le hizo Señor sobre todo y sobre todos al sentarle a su derecha. Y porque Cristo es santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, por eso es nuestro sacerdote adecuado para la salvación, que nos salva para siempre y por completo, y que nos hace perseverar. Él y solo Él nos hace perseverar, porque Él y solo Él, hermanos, nos preserva, tiene el poder para preservarnos con su continua intercesión a Dios el Padre. Qué bello, ¿eh? Esto debería de animarnos. Recordar no solamente que tenemos a un Cordero perfecto de Dios que quita nuestros pecados, sino que además tenemos un sacerdote que aboga por nosotros continuamente, sin cesar, que ora al Padre por nosotros permanentemente. Qué cuidado tan especial tiene nuestro Cristo, este príncipe de los pastores, por todos aquellos que somos sus ovejas. ¿Estás necesitado de su perdón? ¿Estás necesitado de su limpieza? Porque con tu pecado te has herido. ¿Estás necesitado de su brazo consolador? A Él le interesa tu alma. Acércate a Él hoy como su oveja y recibe de la gracia que necesitas. Verso 27. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque observe ahí, bellísimo, esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es claro, debido a sus perfecciones, Cristo, nuestro sacerdote adecuado, no tuvo necesidad de ofrecer sacrificios por sus pecados. ¿Cuáles, verdad? Lo hemos visto. Pero los sumos sacerdotes, según el orden de Aarón, ellos sí tenían que hacerlo continuamente, ¿verdad? Pero Jesús no pecó y por lo tanto no tuvo necesidad de ofrecer sacrificios por sus pecados. Pero sí tuvo la necesidad, porque fue la voluntad del Padre, de ofrecer su vida para el perdón de todos nuestros pecados. Aunque no tuvo necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo, sí tuvo la necesidad de ofrecerse, de ir a la cruz, al altar, y ahí ofrecer su vida para todos nosotros ser limpiados. Y esto lo hizo, según el verso 27, note ahí, una vez y para siempre. Hebreos 10:14, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a imperfectos como nosotros. ¿Qué necedad es esa doctrina hereje de estar matando todos los domingos a un supuesto Cristo en la misa? Hermanos, por todos lados, esa es una religión que condena, una religión falsa. El catecismo de su doctrina dice lo siguiente, y cito: la Santa Misa es una y el mismo sacrificio que el de la cruz. Cristo sigue ofreciéndose sin sangre en el altar por medio del ministerio de sus sacerdotes. El Concilio de Trento
afirma, y cito: si alguno dice que en la misa no se ofrece un sacrificio real y verdadero, sea anatema, es decir, sea maldito. En una de sus encíclicas papales se señala lo siguiente, y cito: la misa es un sacrificio real. Los sacerdotes tienen poder sobre el cuerpo de Jesucristo, haciéndolo presente en los altares y ofreciéndolo como víctima agradable a la divina majestad. Increíble, increíble. Pero hermanos y amigos, nuestro Cristo, el Cristo bíblico y verdadero, murió, dice el autor de Hebreos, una sola vez y para siempre. Y con eso, mediante su muerte y su resurrección, nos presenta delante de Dios sin que Dios mismo, escuche bien, nos presenta delante de Dios el Padre sin que Él mismo pueda reprocharnos ningún pecado. Piensa en eso por un momento. Que Cristo tenga ese poder y capacidad con su sangre, con su muerte y su resurrección, de presentarte delante de Dios el Padre sin que Él te reproche nada, solo sucede porque hemos sido revestidos de su justicia. No por nuestros méritos, sino por su justicia puesta en nosotros. La justicia del Cordero, Salvador, Sacerdote, Rey y Señor Jesucristo. Esto era sumamente importante que los cristianos judíos lo entendieran, ¿verdad? Esos que querían regresar ahí a continuar con la práctica de los sacrificios levíticos. Pero también es una verdad trascendental para nosotros. Es una realidad, hermanos, que debe hacernos poner nuestros pies de plomo en la piedra angular de nuestras vidas, Jesucristo. Aferrar nuestras vidas a Él y a su palabra. Debe hacernos adorar cada día más a nuestro precioso Salvador. Debe animarnos incluso también a seguir proclamando el Evangelio a nuestros familiares, que muchos de ellos están en esa doctrina. No digo esto para señalar o acusar, sino para hacernos pensar dónde estábamos incluso nosotros y cuál es la verdad bíblica, para animarnos e impulsarnos a seguirles evangelizando. Santiago nos recuerda algo muy especial en Santiago 1:18, que Dios nos hace renacer para salvación por medio de su palabra. De ahí la importancia de que nosotros sigamos obedeciendo a nuestro Cristo, que nos dice que vayamos y enseñemos el Evangelio. Así que continuemos orando y hablando por nuestros familiares, nuestros vecinos. No sabemos al final del día a quién Dios soberanamente decida arrastrar y traerle al Hijo como regalo. No lo sabemos. Y el autor de Hebreos concluye esta monumental sección del capítulo 7 con el verso 28. Ve ahí su Biblia. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Lo sabemos, tan débiles por causa de su pecado y su mortandad, que como hemos dicho, no pueden salvarse a ellos mismos ni salvar mucho menos a nadie, ¿verdad? Pero la palabra, dice ahí el verso 28, pero la palabra del juramento posterior a la ley, ese juramento que está ahí en el verso 21, registrado, ese juramento sucedido en la eternidad pasada cuando juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por esa palabra, el juramento posterior a la ley del Hijo, hecho perfecto para siempre. Es decir, llegó a ser calificado al vivir perfectamente en obediencia a la ley y al ser probado mediante sufrimientos y no pecar. Para entonces, así, hermanos, llegar a ser el sacerdote que tú y yo necesitamos para nuestra salvación. Un sacerdote que es extraordinario, que es superior, que nos acerca a Dios, que es nuestro aval o garantizador de nuestra salvación. Y por último, que por Él somos salvos por completo. Hermanos, todo esto, capítulo 7, versos del 1 al 28, es la superioridad de Jesucristo en su oficio como sumo sacerdote.
que supera a todo el sistema sacrificial levítico. Y si eres un hijo o una hija de Dios, este es tu sumo sacerdote, que Dios preparó para que fuera el adecuado para ti y para tus necesidades, para tu salvación y para la preservación de tu alma hasta la glorificación. Pero también, si tú sabes que no eres su hijo o su hija, debes saber que este es el único sumo sacerdote adecuado y que necesitas para tu salvación. Quiera Dios hoy darte vida y llevarte, Dios el Padre, darte vida y llevarte como regalo a su Hijo. Pero está en ti, es la responsabilidad humana. Vemos la soberanía divina, pero también la responsabilidad humana. También tú debes venir a Él hoy en arrepentimiento y fe, porque todavía hay tiempo. Oremos.